Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ariad. Muchas gracias a este club virtual que, como veis, los emprendedores, Emprender en Aragón también tiene su club virtual. Igual que ellos lo han demostrado, pues ahora nos toca demostrarlo a mí y a vosotros que estáis al otro lado. Vamos a intentar explicar un poquito, como bien han dicho, opciones hay muchas, tipo de página hay muchísimas, no hay solo un tipo de página web, hay millones. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer para poderlo plasmar. No nos olvidemos que la página web es una herramienta para un fin. Entonces, os voy a dar unas cuantas pinceladas, espero que os sirvan, sobre cómo organizarnos para hacer una página web profesional, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar, os voy a compartir pantalla para que vayáis viendo, porque como ya os han comentado, tengo una presentación un poco larga y extensa. En alguna cosa voy a ir rapidito para que nos dé tiempo, prefiero que nos sobre tiempo al final y poder comentar o trabajar en alguna cosilla más, ¿vale? Entonces empezamos. Esperad un momentito. Bueno, pues aquí arrancamos, supongo que todos estaréis viendo. La elaboración de una página web profesional es como todo lo que se quiere hacer de forma profesional. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Todo el mundo puede hacer una página web hoy por hoy con cualquier programa, incluso con un Word, le das a guardar como y tienes una página web. Pero hoy vamos a intentar hablar de otra cosa que va un poquito más allá. Creo que no hace falta, pero sí que hace falta que recordemos que estamos en un momento histórico. Nadie hemos vivido ni hemos conocido a nadie que haya vivido una cosa así. Estamos ya en la época post-COVID. No podemos quedarnos sin candidarnos en hablar del coronavirus y todo lo que ha estado pasando hasta ahora. Ahora ya tenemos que abrir la puerta y tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Todo ha cambiado, el consumo ha cambiado, me imagino que vosotros mismos os daréis cuenta que vuestro propio consumo ha cambiado. ¿Qué hacemos? ¿Mi negocio cambia? Algunos a lo mejor todavía estáis en proyecto, pero la idea de proyecto probablemente ya estaréis haciendo una elaboración a lo mejor un poco modificada, aunque no totalmente distinta, de lo que habíais hecho al principio. El propósito de una empresa y el objetivo es lo que no se tiene que perder nunca. Es hacia dónde vamos y siempre tenemos que ser fieles a nuestro principio. Analizamos un poquito el escenario. Siempre que hacemos una página web, como os decía, es una herramienta. Lo que hacemos es siempre analizar. Yo os recomendaría que, aunque no estéis familiarizados con según qué técnicas digitales, intentéis siempre analizar todos los escenarios de todo lo que vais a hacer. El consumo después del coronavirus, bueno, estos son datos de Llorente y Cuenca, que como sabéis, pues en estas cosas es una eminencia. El consumo después del coronavirus vuelve a estar o volverá a estar impregnado de incertidumbre. Ya tuvimos una crisis económica considerable en el 2008 que casi nadie habrá olvidado y puede ser que esta sea más fuerte desde el punto de vista económico. Esto nos va a hacer de acelerador con algunas de las tendencias. Los consumidores estarán más concienciados tanto de lo que les rodea como de su propio bienestar. En esto hemos cambiado radicalmente. El ocio virtual, el envío a domicilio, la compra de productos online, cambian los hábitos del consumidor. La aceleración de la digitalización y el comercio electrónico es una aceleración increíble. Ahora todos tenemos prisa por tener cualquier cosa digitalizada y nuestra página web que se convierta en una tienda online. Los consumidores buscan marcas con significado. Hemos tocado la fibra sensible porque estamos todos mucho más sensibles y ya no solamente queremos que sea algo útil, también que trascienda. Hay que estar muy pendiente de lo que es visual. Ya sabéis que tanto la imagen como los audios, tenéis canales YouTube, la gente necesita ver para creer. Los consumidores también buscan historias con sentimiento. A ver, tampoco hace falta llorar, ni muchísimo menos, pero sí que queremos ver que hay un humano detrás, ¿vale? Estamos buscando ese tipo de negocio. El consumo desenfrenado se verá como algo lejano, siempre quedará, porque siempre quedará, también depende del tipo de consumidor, pero el consumo va a ser muchísimo más responsable. Nos vamos a preocupar más de la parte social
que del consumismo como habíamos conocido unos años atrás. Aparecen nuevas oportunidades de negocio y triunfa el omnicanal. Hablaremos un poco más adelante porque, como ya os han comentado, no nos tenemos que quedar con vamos a hacer algo online. Tiene que ir todo en consonancia, podemos tener una tienda física o no, pero eso no significa que no haya humanos detrás. Tiene que haber una parte online y una parte offline. Tenemos que dar un poco de cercanía. Y viviremos el refuerzo de las relaciones afectivas y un nuevo compromiso de marca. Para fidelizar, hasta ahora era un canal bastante unidireccional. Ahora necesitamos hacerlo bidireccional. Y no nos olvidemos que lo local, lo cercano, será un valor. Ya lo hemos visto, ha aumentado mucho el consumo en el comercio de proximidad, teniendo tienda online o sin tenerla. Aunque esté feo decirlo, las dificultades pueden ser un trampolín. Tenemos que aprender un poquito a salir y a saltar desde las dificultades que podamos llegar a tener. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues las marcas que llegan al consumidor son las que entienden el presente como una oportunidad. Hay que intentar levantarse. Los que sois emprendedores, yo lo he sido, entenderéis perfectamente esto. Hay veces que te caes, pero lo mejor es que cuando te vuelves a levantar estás mucho más fuerte y eres capaz de hacer muchas más cosas. Entendamos que esto puede ser una oportunidad para nuestra propia marca. Ojo, no ser oportunista, ni parecerlo, que es totalmente distinto. Hay que dejar los mensajes muy claros para que no se entiendan mal las cosas. ¿Cómo aprovechamos la oportunidad? Pues claro, aquí viene la dificultad, ¿vale? Yo me quiero subir a este carro, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Lo que os decía, primero, mi oportunidad está en analizar la situación. 3 puntos que vamos a tocar. La parte social, como os digo, ya las marcas no solamente son marcas que necesitan un apartado de venta, estamos hablando que nos preocupa el medio ambiente, que nos preocupa nuestra sociedad, que nos estamos preocupando de todo tipo de cosas. La comunicación es fundamental. Hacer una página web, repito, soy muy pesada, ¿eh? Hay cosas que os las repetiré porque creo que es la mejor manera de que al final se nos queden. La página web es la herramienta, lo que necesitamos es una muy buena comunicación y una estrategia para llevar todo esto a cabo. Igual para la página web que si fuera una tienda online, que si al final acabamos trabajando con una red social, porque analizaremos cuál es nuestra situación real para poder ver cuál es el camino o la herramienta más adecuada. En cuanto a la parte social, ¿qué podemos decir? Realmente en este momento tenemos, como os digo, están subiendo y considerablemente las empresas que han puesto por encima su beneficio social frente al beneficio económico. Hay que ser realista. Una empresa está para ganar dinero, pero no solamente para ganar dinero, está para ganar dinero como una necesidad. El fin en sí mismo es un beneficio económico. ¿Qué queremos? Ahora el consumidor diferencia y cogerá siempre a una empresa que demuestra que se preocupa del bien social mucho antes que una que solamente se preocupa de su economía. ¿Cómo hacemos esto? Humanizando nuestra marca. Por eso os decía que solamente tener una parte online se lo puede permitir Amazon. Y aún así hay humanos detrás y todos sabemos. Pero nosotros tenemos que darle el punto humano, porque al final a nosotros nos gusta y tenemos que intentar trasladar lo mismo que nos gusta. Nos gusta que alguien nos trate, que nos haga caso, que nos haga respuestas a nuestras preguntas y a nuestras dudas, porque a veces estar delante de una página web hace que te pierdas. Nosotros tenemos que conseguir que aunque sea una página online, hay un humano detrás y esto se ve. También empatía. El consumidor necesita que nos podamos llegar a poner en su sitio sus necesidades, sus preocupaciones, todo su día a día. Y todo esto es lo que ahora está todo el mundo llamando social branding, ¿vale? Hacemos un refuerzo de marca desde el punto de vista social y va a ser fundamental, una de las claves del éxito. La manera de funcionar, pues como os decía antes, la fidelización y la manera de funcionar una marca tendía a ser unidireccional. Nosotros lanzábamos un mensaje, un producto, teníamos un objetivo y el consumidor se adaptaba a esto. Nos pedías nuestro producto, si nuestra campaña de publicidad era muy buena, pues a lo mejor lo captábamos de una manera muy rápida y muy sencilla o no, pero éramos nosotros los que marcábamos las pautas. En este caso no, el consumidor nos reclama tener una conversación. Tenemos que intentar hablar con él para poderlo entender y así acertaremos
mucho más con lo que nos reclaman. ¿De qué estamos hablando? Pues que resulta imposible concebir la existencia de un sistema social sin la presencia de la comunicación, porque todo comunica. Vamos a darle una vueltecita luego a esto de todo comunica. Lo enfocamos ahora dejamos un poquito de lado, va todo junto, pero vamos a pasar de la parte social y metemos un poquito más de la parte de comunicación. Primer punto, si nosotros nos metemos en el mundo online, tenemos que tener en cuenta a quién nos dirigimos. 7 de cada 10 internautas compran online, lo que supera a los... Ahora ya, con los datos porque estos datos eran hasta enero más o menos, y como habéis podido comprobar, los datos en estos últimos meses se han disparado considerablemente. ¿Superamos los 21 millones de españoles? Sí. Con 21 millones de españoles no somos capaces de conseguir un público objetivo, entonces a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Es imposible o improbable que no encontremos público entre toda esta gente. ¿De qué estamos hablando? Que las organizaciones deben suscitar confianza. No queremos una máquina que no sabemos quién hay detrás, queremos una confianza y la confianza se basa en bastantes cosas. Aquí os he puesto un esquema que creo que es bastante clarito de DIRCON, la asociación a la que pertenezco, y la que intentamos explicar un poco que la arquitectura de responsabilidad social, reputación y comunicación va todo junto. Tenemos que analizarnos y ser coherentes lo más posible. Lo que nosotros somos y lo que nosotros decimos que somos tiene que intentar coincidir. O sea, realmente tenemos que hacer todas nuestras acciones para que coincida lo que somos y lo que estamos diciendo que somos. Porque esa reputación que nos va a reforzar es la que nos va a dar credibilidad y la que va a conseguir que fidelicemos clientes. Muchas veces la misión difícil no es conseguir hacer una venta por Internet, es hacer y repetir ese tipo de ventas. Lo importante es el principio y lo que hacemos después de que se ha consolidado esa venta. ¿Cómo hacemos? Pues con una comunicación estratégica. Una estrategia de comunicación consiste realmente en transmitir a nuestro público de interés y a la sociedad en general, que no nos olvidemos que hoy cuando tú pones una marca deja de ser tuya, aunque la hayas puesto tú en el mercado, porque todo el mundo puede y de hecho lo hace, opina. Buscamos los valores y las perspectivas que animan e impulsan un proyecto. Con eso intentamos hacer una página web realmente profesional. El objetivo de esta nueva forma, que ya no es tan nueva, de hacer comunicación es construir nuestra adecuada reputación. Ya sabéis que hacer las cosas bien siempre está muy bien, un día metes la pata y todo lo que has estado construyendo durante años es muy fácil que se vaya abajo. Si nuestra base es buena y somos sinceros, esa reputación no tiene por qué ser ni verse afectada. ¿Qué es una marca? La marca es un signo distintivo de un producto o un servicio. O sea, nosotros estamos intentando vender algo. No es un logo, sino que es un conjunto de valores. Lo que nosotros intentamos es que toda la marca vaya directamente unificada y que todo venga a decir que nuestros valores estén desde el logotipo, nuestra página web, cómo tratamos a la gente cuando entra por la puerta, si es que tenemos negocio físico, cómo hacemos una atención al cliente a través de un teléfono. Todo tiene que ir en consonancia. Un conjunto de valores que antes de empezar tenemos que tener muy claros. El valor. ¿Por qué compras una marca? Cada uno compra muchas veces pues, por la publicidad que le ha entrado, por la remuneración, porque te influyen, por sentimiento de pertenencia. Sabéis que hay marcas personales, seguimos a una persona porque nos cae bien, porque la hemos visto en un montón de sitios y nos parece fenomenal, nos genera una cierta influencia. El orgullo de pertenencia de un equipo de fútbol, por ejemplo, es un buen ejemplo porque hay gente que tiene de verdad orgullo de pertenencia, significancia. Todos estos valores sirven. Tenemos que tener claros cuáles son los nuestros y qué es lo que queremos demostrar. Una pregunta que suelo hacer es cómo distinguimos qué marca vale más. Os voy a poner un ejemplo que creo que es muy sencillo. No sé si en este momento, con el calor que hace, tendréis una botella de agua cerca, pero el agua es algo incoloro, insípido, o sea, todas las aguas deberían ser iguales.
pero todos sabemos que hay millones de marcas de agua y cada una tiene un precio distinto. Entonces, ¿en qué se basa? Algo respaldará esa diferencia de precio. Todo esto son valores. El valor puede ser una estética, puede ser una campaña de publicidad, pero valores van un poquito más allá. Tenemos que afianzar esos valores desde el principio antes de decidir lanzarnos. El plan de comunicación es algo que yo os diría que es de lo más necesario. Es una herramienta que nos ayuda a planificar la metodología a seguir con el fin de alcanzar nuestro objetivo. Si no tenemos una hoja de ruta, lo normal es que acabemos yendo en diferentes direcciones. Y como os decía al principio, lo que hay que intentar es seguir una línea y ser fiel. No significa que esa línea no la tengamos que reestructurar en función de las necesidades del momento, pero no perder de vista ni nuestros valores, ni nuestro propósito, ni mucho menos nuestro objetivo. Hay que ser profesional, también os lo digo. Evidentemente, si estáis aquí es porque algunos tendréis conocimientos, otros no, tendréis un planteamiento de hacer una página web, pero todos conocemos a alguien que sabe hacer perfectamente y no es profesional. No, mi Facebook ya me lo lleva mi sobrino, que tiene 18 años y entiende un montón de esto. No, a mí el anuncio me lo va a hacer un chico que trabajó en una imprenta y seguro que algo hace y me sale mucho más económico. No, no os preocupéis. Tú me haces la página web que yo ya meteré los productos. No es problema. ¿Sabes algo de...? No, ya me organizaré. ¿Cuándo, en qué horario? Seguro que todos los días puedo sacar un ratito. Estas cosas no suelen pasar. Todos conocemos a alguien que empieza bien y esto es un trabajo muy serio que requiere mucha dedicación y mucho tiempo. Bueno, seguimos con la parte de comunicación. Lo que no comunica no existe. Os había preparado unos cuantos vídeos, pero como tenemos poco tiempo me los voy a saltar. Es una explicación, si no ya os los pasaré si queréis. Una explicación porque con los vídeos se ve algunas cosas mucho más claras. Pero lo que viene a decir todo esto es que tenemos que subrayar nuestros valores. Tenemos que dejar muy claro en qué destacamos. Hoy por hoy no triunfa el que no se diferencia. Todos sabemos que hay mucho de todo, tenemos que buscar cuáles son nuestras diferencias. Tener en cuenta que una diferencia no es economía, no es que yo mire lo que está haciendo mi competencia y baje el precio, porque si viene otro gracioso que puede bajarlo más, todos mis valores desaparecen. Tengo que utilizar todos los canales a mi alcance. Eso es lo de omnicanalidad. Estamos en otra dimensión, en otra situación, ya hay que intentar utilizar todo. Ojo, sin ser invasivo, no significa que vayamos a bombardear a nuestro público, ni muchísimo menos. Y siempre cumpliendo la normativa. Tenemos leyes de protección de datos y tenemos un montón de obligaciones que realmente debemos seguir. No sé si Amén. oía un ruido. Sí, sí, sí. Hay una persona que quiere hablar. Si quieres, le abrimos el micro. Sí, 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 claro. Amén. No, perdona, Sí. Félix. Si quieres abrirte el micro y comentar algo a Mamen. Pues ¿Félix? seguimos. ¿Félix? Bueno, pues seguimos. Vamos a Bueno, seguimos eso. Como si queréis, continuamos y la guardamos para después. si necesitáis cualquier cosa, hacemos una parada. Pero como decimos que el tiempo es así un poco cortito para todo lo que queremos contar, vamos a intentar ir un poco más ágil y volveremos hacia adelante o hacia atrás en función de las necesidades. A ver, perdón. Que no sé. Vale. Estábamos en eso, en cumplir la normativa también, sobre todo, que no seamos invasivos y centrar un poquito lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Igual que tenemos que tener claros cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro objetivo, tenemos claro qué queremos decir, qué es lo que vamos a contar. Ya hemos hablado del social branding, esto tenerlo en mente todo el tiempo, pero hay que hacer algo más. Es fundamental hoy por hoy ser creativo. Entre otras cosas, como os decía antes, para distinguirnos. Hay mucho de todo y tenemos que tener un poco de creatividad. Tenemos que ser capaces de resaltar, de hacer ver las cosas de otra manera
de las que los demás están haciendo. Reinventémonos un poco. Es una frase que se utiliza mucho, pero vamos a darle una vuelta a todo lo que tenemos alrededor. Y desde luego yo siempre os recomendaré que si en alguno de los puntos vosotros, siendo sinceros con vosotros mismos, no os veis capaces o consideráis que necesitáis ayuda, pedirla. Pedirla, que siempre hay gente que con un poquito te ayuda suficiente como para mejorar esto. Velocidad. En este momento no estamos trabajando como antes, ahora trabajamos mucho más rápido. Más que velocidad, nos hemos pasado a la inmediatez. Antes, una página web, cuando yo empecé a hacer páginas web, primero te gastabas tal dineral, que estos son como los muebles de mi abuela, que claro, con el dinero que me he gastado, ¿cómo lo voy a cambiar y cómo voy a volver a hacer otra inversión? Ahora las cosas han cambiado, nuestro sistema cambia y hay que intentar adaptarse al momento en el que estamos. Y no podemos tener un mensaje fijo, sino que tiene que evolucionar con el tiempo. En 3 meses nuestra vida ha cambiado un montón, nuestra página web tiene que cambiar en consonancia, nuestra campaña tiene que cambiar en consonancia. Eso es inmediatez. Las noticias de hoy valen hoy, a lo mejor mañana vamos tarde. Hay que intentar estar siempre al día e ir un poquito más rápido. Es una cuestión de organización, realmente. Os pongo un par de ejemplos. No sé si conocéis esta iniciativa, es de una agencia. En el momento de la crisis, evidentemente las agencias de viaje pues estaban en su casa. ¿Qué hicieron? Pues en ese momento, en lugar de esperar, se adaptaron un poco a las necesidades y empatizaron con lo que es su cliente. No puedo venderte viajes, pero voy a intentar ayudarte. Descárgate gratis 500 formas de viajar desde el sofá. Entonces hicieron una guía que se podía descargar de forma gratuita para todos los usuarios que querían. De hecho, probablemente aún estará colgada en la web, si os interesa, para que si no puedo salir de viaje, por lo menos yo te voy a ayudar, porque empatizo contigo, a que puedas hacer un viaje diferente desde tu sofá. Esto es una iniciativa muy buena. Pero, como os digo, fueron muy creativos, pero también fueron muy rápidos. En el momento que se pudo salir, Europa reabre sus puertas a los viajeros. Hemos cambiado el chip, ya nos tenemos que olvidar del coronavirus, estamos en el post-coronavirus. Tenemos que actuar de una forma rápida y eficiente. Audi, en su momento, lanzó su campaña, incluso en su propia página web. No fueron los únicos, hubo muchas empresas, incluso la Organización Mundial de la Salud lo hizo, que hizo una campaña, no sé si la habréis visto, con las banderas de los países, con todos sus iconos con una distancia. Pues lo mismo que hizo Audi. Mantengamos la distancia, se desmontó su logotipo para dar ejemplo, para poder estar más unidos después. Pasó, porque la época del coronavirus pasó y ahora hablamos de tu seguridad es nuestra prioridad y cómo viajamos en coche de una forma segura. Cómo te atienden ellos, tanto en los concesionarios, como qué recomendaciones te dan para que cuando tú tengas que viajar estés tranquilo. Esto es adaptarse de una forma rápida, con buenas campañas y siendo ligero. Hay que estar siempre pendiente de cómo es la evolución. Evidentemente, esta evolución ha sido mucho, mucho más rápida que lo que estamos acostumbrados. Evidentemente, no siempre va a ser así, pero sí que tenemos que estar muy pendientes porque los acontecimientos a partir de ahora irán bastante más rápido. Es muy importante que contemos una historia. A nosotros nos gusta saber, igual que os decía antes, humanizar. Si nosotros contamos una historia, nuestro cliente potencial también va a empatizar con nosotros, se va a hacer y se va a adaptar. ¿Por qué? Pues muchas veces porque se siente identificado, que es muy probable, porque le caemos en gracia, porque le resulta simpático, porque le resulta memorable, hemos conseguido que se acuerde de nosotros por la historia, pero todo esto hay que ir elaborándolo para no llegar y soltar directamente en una página web algo como aire, lo mismo que tiene otro, no. Creemos nuestra propia historia y contémosla. A la hora de hacer la página web o a la hora de hacer nuestro trabajo online, ¿cómo lo hacemos? Pues defendiendo muy bien lo que somos. ¿Qué soy? Soy sostenible, soy tecnológica, soy original, soy ecológica, soy tradicional, soy única, soy moderna, soy glamour, soy divertido, soy lujo, soy natural, soy dulce, soy atractivo, soy fresco,
soy gourmet. Tenemos que tener muy claro qué es lo que somos, qué es lo que queremos, hacer creer a los demás que somos e intentar que además siempre vaya en consonancia. Creo que todos nos sentimos identificados con algo, pero a la hora de vender nuestro propio negocio tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo y qué mensaje estamos dando. Vamos con la parte de la estrategia. Para que todo esto funcione, evidentemente tiene que haber una estrategia detrás. La estrategia realmente empezaba con el análisis. La estrategia es mucho más amplia que lo que estamos diciendo. Vamos a intentar resumirla. El principio es lo que os digo, hay que analizar, analizar y analizar lo que hay a nuestro alrededor, analizarnos a nosotros mismos. Y una vez que tenemos todas estas partes claras, entonces empezamos con la siguiente parte de la estrategia. ¿Qué es lo que viene detrás? Centrarnos a dejar bien claro a nosotros mismos cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros valores y cuál es el mensaje que queremos dar. Si no tenemos un objetivo, difícilmente conseguiremos llegar a él, con lo cual lo más probable es que todo lo que estamos intentando hacer fracase. Otra cosa que tenemos que tener muy clara es a qué público objetivo nos dirigimos. De todos estos millones que hemos dicho de personas que están conectadas, dispuestas a comprar online, según a qué nos dediquemos no podemos dirigirnos a todos. Tenemos a veces intentar abarcar un abanico mucho más grande que nuestras posibilidades acaba siendo una frustración. Cuando si nosotros cogemos nuestro entorno, nuestro público objetivo de una forma adecuada, tenemos un porcentaje mucho más alto de haber organizado las cosas bien y tener buenos resultados. Presupuesto. Esto también tiene que quedar claro. Gratis no hay nada. Tenemos que tener claro cuál es nuestro presupuesto. ¿Que es pequeñito? Pues las acciones se pueden hacer poco a poco. En la primera parte tenemos que asimilar y analizar muy bien hasta dónde podemos llegar, cuánto nos podemos gastar. Cuando vayamos obteniendo beneficios, esa parte se puede ir ampliando y se pueden ir acometiendo otras cosas. ¿Qué es lo que hay que cometer? Acciones. Ahora veremos un poquito más sobre todas estas cosas. Para llegar a nuestro objetivo tenemos que empezar por analizar tendencias, porque nos van a ayudar. Es verdad que nosotros nos quedemos en posesión de la verdad, porque nuestro objetivo entra dentro de lo que nosotros sabemos hacer, creemos que lo vamos a hacer bien, pero tenemos que mirar un poco qué es lo que está haciendo el mundo alrededor para llegar un poquito más cerca a todos ellos. Algo que es evidente en este momento es que hay ciertas tendencias que están ayudando. La gente no quiere hacer colas, pues para evitar las colas podemos ofrecer un servicio, por ejemplo, de reservas online. Antes nosotros nos íbamos a la peluquería o a cualquier sitio y era muy normal que uno entraba, salía, preguntaba si tienes hora. Ahora no. Ahora intentamos ir con nuestra hora, entonces facilitaremos a nuestro público con una reserva online que no tenga que esperar, que no tenga que cruzarse con nadie para tener que evitar esos distanciamientos que a veces resultan un poco incómodos si no tenemos una zona de paso amplia, tener que instalar según qué medidas a la entrada de nuestro negocio. Todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar evitar desplazamientos. La gente ahora muchas veces no va porque tiene que ir de propio y no sabe si le va a funcionar, si va a poder. Quiero comer algo o quiero tener algo que necesito, un material o lo que quiera que sea. Intentemos integrar, en la medida de lo posible, un reparto para que nuestro cliente no tenga que desplazarse de propio cuando los desplazamientos en este momento estamos intentando todos reducirlos. Más cosas. Por ejemplo, hasta ahora hacíamos un tipo de atención al cliente. A partir de ahora podemos hacer muchísimas más atenciones al cliente. Tenemos un montón de herramientas, algunas son gratuitas. Aparte del teléfono, tenemos WhatsApp, que ya se puede hacer con un teléfono ya no solo móvil, sino con el fijo. Ponemos un chatbot en nuestra página, un formulario. Podemos mandar suscripciones para nuestras noticias. Tenemos muchas maneras de escuchar a nuestro público. Bueno, como os decía, los vídeos no los saltamos, pero si tenéis tiempo, pues estos son ejemplos de algunas de estas cosas que estamos diciendo. La campaña de Damos la Cara, que es de empresa familiar, la podéis consultar en YouTube o si no, yo os pasaría los enlaces si alguno está interesado.
por ejemplo, la de A3 Media, la de Otro Crimen Sin Sentido, son campañas que además que explican absolutamente todo, están poniéndose mucho empatizando en el lado de su consumidor. ¿Cómo sacamos y cómo llegamos a nuestro público objetivo? Ahí tenemos que analizar cómo son y dónde están. Esto vamos a ir rápido. Baby boomers. Están catalogados más o menos, ya os digo que esto es aproximado, los que nacieron entre 1949 y 1968, que a pesar de que son dentro del internauta de la gama más mayor, compran online. Su manera de comprar ha crecido un 300% en los últimos 5 años, o sea que es algo que no deberíamos descartar de ninguna de las maneras. La generación X, 1965-1979, utilizan, estos en cambio, los que son más jóvenes son un poco más reacios, utilizan más Internet para informarse y para comparar productos. Les gusta más ir a la tienda física, pero si nosotros en nuestra página les damos una información seria, ya estamos abriendo una puerta. Los seniors son los de 1977-1983. Estos emplean su teléfono móvil como plataforma para comprar en un 71%. Se dice pronto, pero son cantidades muy grandes. La generación C, que son de 1966 a 2007, es la generación más amplia, porque aunque les han llamado generación C, no lo centramos en la edad que tienen, sino en el tipo de usuario que son. Son consumidores, altos consumidores de YouTube y, lo que es más importante, son creadores de contenidos a un 90%. Son gente que participa en las redes sociales, que sube, que comenta nuestros productos. Entonces, el abanico de edad es muy, muy amplio, pero es gente que está centrada con esas características. Los millennials, estamos hablando ya de gente mucho más joven, compra online, sobre todo por teléfono. Ojo, que si hasta ahora la mayoría de los usuarios utilizaban el ordenador de mesa, tengamos en cuenta que nuestras páginas web se tienen que ver perfectamente en un teléfono móvil, que el público que compra a través del móvil cada vez es más grande. La generación K, de 1995 a los 2002, pues no estamos hablando de grandes poderes adquisitivos por la juventud que tienen, pero son los consumidores del futuro. Y lo que es más importante en este momento, porque el futuro todavía no ha llegado, es la gran influencia que hacen en su familia. Entonces, en su casa, su opinión se tiene muy en cuenta, porque son los más preparados digitalmente y por eso ayudan a la compra online, aunque no lo hagan ellos directamente. Aquí os voy a dar unos poquitos datos. Hay muchos informes. Los mejores sobre España podemos decir que los genera HotSuite, que son estos datos que estamos viendo en este momento, y los de GIAP, que la semana que viene sacarán la primera tanda de los datos del primer semestre del 2020, que espero que estéis atentos para empezar ya a analizar las cosas en serio. Entonces, habla de la población que tenemos, cómo funciona con móvil, cómo funciona con Internet. Todos estos datos son públicos y podéis buscarlos. De todas las personas que están utilizando, en este momento hablamos más de redes sociales, estamos viendo el tipo de consumo en datos y en tiempo que ha aumentado muchísimo. Aquí os iba a hacer una comparativa, pero como veo que el tiempo vuela y todavía me queda mucho, de cómo ha sido la evolución de enero a mayo. Estábamos viendo que el consumo era grande en redes sociales, YouTube, WhatsApp, Facebook se mantenía, Instagram se sube un poquito, Twitter ahí está un poco más o menos. La mayoría de la gente está viendo mucho vídeo, mucha imagen. Ahora las cosas son igual, pero muchísimo más. Ha aumentado, evidentemente, el consumo de televisión, ha aumentado el consumo de información, tal cual, pero la evolución es mucho mayor. Estos datos, como os decía, también son públicos y podéis encontrarlos. Aquí no os voy a dar más que esto. Presupuesto, presupuesto, presupuesto. Ser real, concienzudos y no os queráis hacer ver una cosa que no es. Hay que tener un presupuesto, hay que tener claro qué me puedo gastar, cuánto me puede durar y hay que organizar el orden de prioridades que tenemos.
Llegamos a las acciones. En la estrategia, en las acciones vamos a empezar por hacer una estrategia omnicanal. Yo no recomiendo hacer solamente una web profesional. Estamos hablando que tenemos que entrar a nuestro público objetivo por diferentes vías. Hablamos de una transformación digital. Algunos ya tendréis página que hay que convertir en una tienda online, otros no tendréis nada. Todo se basa con una respuesta con Internet, con nuestras redes sociales, incluso la tienda. El modelo de negocio, pues evidentemente también cambia. Lo que tenemos que hacer es, a la vista del resultado que tengamos del plan de comunicación y marketing, hemos llegado a una decisión, que es necesito una página web. Entre otras muchas cosas, una de las acciones que nos sale en nuestro plan de comunicación es esta. Yo necesito tener una página web. A ver. ¿Cómo funcionamos como empresa online? El comercio tradicional tenía los costes mayores, o tiene. Los costes en comercio electrónico son menores. Es menor el horario tradicional y es mucho mayor el de comercio electrónico. En uno puedes probar, en otro no puedes probar. En uno tienes personas y en el otro no tienes personas. Hay diferencias que son claras y son necesarias. ¿Qué vamos a hacer a la hora de hacer una página web o una tienda online? Vamos a buscar una plataforma que nos ayude. Hay muchas maneras de hacer, pero vamos a buscar la forma que hoy por hoy económicamente se acerque más a unas necesidades. ¿El CMS qué es? Pues no deja de ser un sistema de gestión de contenido. Son software que nos ayudan a crear, a administrar y a gestionar nuestra página web. Hay muchos, hay muchísimos. ¿Cuáles son los principales? Vamos a hablar un poco de forma genérica. Os he puesto una lista, pero voy a destacar WordPress, Joomla y Drupal. Son los más flexibles, los más económicos, los más usados. Los demás ya van un poco encaminados a otro tipo de trabajos. Todos son buenos si cogemos la herramienta adecuada para trabajar lo que nosotros necesitamos, cada uno dentro de sus necesidades. Los generalistas son estos tres, como os decía, se dedican un poco más a todo. WordPress es más sencillo que Joomla y Joomla más sencillo que Drupal. Si queremos trabajar con Drupal, necesitamos un experto en el tema. Si queremos trabajar con Joomla, podemos llegar a aprender Joomla a base de muchas horas de trabajo. Si queremos trabajar con WordPress, hace falta que seamos metódicos, pero realmente está al alcance de todo el mundo. Luego hay software en la nube, en lo que podemos trabajar de la misma manera, pero realmente no nos pertenece, estaría en la nube. Y luego hay diferentes maneras de trabajar a la hora de hacer comercio electrónico. Podemos coger PrestaShop, Magento o WooCommerce, que realmente es un plugin que se une, o sea, un trocito de código que nosotros añadimos a nuestro WordPress. Cualquiera es válido, igual que antes, pero ahora al revés. PrestaShop, Magento son un poco más complicados, más difíciles de manejar si no tienes unas nociones un poco más digitales, porque no es tan intuitivo quizá, requiere un poco más de programación. Y a lo mejor WordPress con WooCommerce es un poco más sencillo, que en el momento que metemos la parte de WooCommerce también hay que implementar soluciones un poco más profesionales. ¿Cuál podemos usar? Pues ya os decía cuáles son los principales, pero también os he dicho antes que os fijáis un poco en las tendencias. Lo que más se está utilizando es WordPress, por algo será. Hay dos tipos de WordPress, WordPress.com y WordPress.org. Muchas veces la gente habla de WordPress y no distingue las diferencias que hay. WordPress.com es igual para web, para blog, incluso para tienda, pero no es propio. Está albergado en un servidor que no es nuestro, está en otro sitio. Cuando nosotros hacemos una página web con WordPress, nosotros tenemos que tener un servidor, o sea, un sitio hosting donde yo albergo y el dominio es propio, tanto el dominio como el contenido. ¿Cómo trabajamos con uno y con otro? Porque claro, si nosotros cogemos .wordpress.org, ya tenemos que empezar con el desembolso. Vamos a ver qué pasaría si cogiéramos wordpress.com. Es tan fácil como entrar en la dirección y tenemos un botón rosa. En ese botón te dice que necesitas simplemente un correo electrónico, un usuario y una contraseña, o tener una cuenta con
alguna red o con algún navegador. ¿Qué sucede? Pues que si lo que nosotros queremos hacer es vender a través de Internet, ya tenemos que pasarnos o al plan business o al plan e-commerce. Ya empezamos a añadir. Nada es gratis en este mundo, hasta lo que parece más económico realmente no lo es. Una plataforma como esta, cada cosa que nosotros cojamos tiene un precio. Si no, nos limitamos a hacer una página web informativa y que podemos modificar de una forma muy, muy sencillita, porque casi todo nos viene marcado. ¿Qué pasa con WordPress.org? Si nosotros estamos buscando una forma sencilla de trabajar que podamos manejar nosotros, que no nos salga muy caro, me iría directamente a WordPress.org. ¿Por qué? Porque es código abierto. Nosotros tenemos que pagar por nuestro dominio y por nuestro hosting, pero el resto incluso podríamos hacerlo nosotros. El código abierto significa que hay mucha gente generando contenidos y que nos puede ayudar porque generan cosas para WordPress y las ponen online de forma gratuita. Tenemos millones de plantillas, 2.600 o más, porque todos los días salen plantillas nuevas. Más de 31.000 plugins, que son los programitas estos que nos ayudan a dar otro tipo de capacidades en nuestra página web. Y todo esto es gratuito. Gestión de usuarios, todo lo podemos hacer de forma gratuita. Ya os digo que es un trabajo, que no es algo que me siente y me sale una página web a la primera y es preciosa. Eso tampoco es así. Pero podríamos llegar a hacerlo si somos constantes y trabajamos mucho en ello. Está muy orientado al posicionamiento porque, como ya veis, a los buscadores les gusta y por eso la gente lo coge más que otros. Gratuito, lo que os decía, realmente WordPress es gratuito, nos cuesta el dominio y el hosting. Es muy sencillo de usar comparado con otros, es bastante intuitivo y cada versión además es mucho más fácil porque además se actualizan cada poco tiempo y está muy familiarizado con el comercio electrónico. O sea, sería fácil unirlo. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Pues entramos en wordpress.org, lo descargamos, lo subimos a nuestro hosting que previamente hemos tenido que contratar, tanto el dominio como el hosting, lo instalamos, configuramos un fichero que se llama wp-config, introducimos los datos de nuestro sitio y realmente ya tenemos la página web abierta. Es más, te viene con una plantilla por defecto que te dice hola, aunque no pone absolutamente nada más. El resto ya lo iríamos haciendo poco a poco. Si lo que queremos es ir un poco más allá en una tienda, pues las principales son estas que os pongo aquí, volvemos a lo mismo. Si la tendencia dice que WooCommerce lo está usando la mayoría, por algo será. No significa que las otras sean malas, sino que el nivel de trabajo es diferente o que la base de datos de todos los productos que yo quiero meter quizá requiera algo un poco más específico, pero en la mayoría de los casos yo os diría que no suele ser así. Cuando nosotros trabajamos con WooCommerce, es un plugin que tú puedes agregar a comercio electrónico, lo instalas y lo activas dentro de tu propia página web. Aquí os he sacado unos pantallazos, iríamos a nuestro WordPress, en la parte de plugins, lo único que tenemos que hacer es buscarlo, añadirlo y ponerlo en marcha. Luego, la forma de trabajar al principio es muy sencilla. Tenemos que decir cómo va a ser nuestra tienda, dónde estamos, cuál es la dirección, qué tipo de moneda vamos a utilizar, cómo vamos a pagar, si queremos hacer por cheque, por transferencia. Estos son los que vienen por defecto en una instalación normal, pero nosotros podemos luego poner todos los servicios de pago que nosotros queramos contratar aparte. Si los queremos todos. Dependerá de la entidad bancaria con la que trabajemos y de lo que nosotros tengamos contratado. Es cierto que esto sí que es de pago. Es un TPV virtual, igual que el TPV que nos ponen en un bar, en una tienda, pero está de forma virtual. Por esa parte se paga y, por ejemplo, si nosotros queremos contratar un PayPal, que es de lo más generalista, también tendríamos que hacerlo igual. La forma de enviar nos va a pedir si vamos a tener gastos de envío, si no los vamos a tener, cómo queremos hacer esa parte económica. Nos recomienda algunas prestaciones que tiene que podemos instalar aparte y luego podemos activarlo con mejoras de seguridad para poder analizar nuestros datos, etcétera, etcétera.
Y una vez que tenemos esto configurado, que se puede configurar después, ya tenemos listo nuestra pasarela de pago. Importante, el producto. Tenemos que entrar, tendremos un apartado para producto en el que añadir el nombre del producto, una explicación de qué es, si tenemos que decirle si se trata de un producto simple, si es compuesto, si es virtual, si es para descargar, depende de lo que vayamos a vender. Tenemos que organizar un inventario, tenemos que decirle los atributos, si va a haber diferentes colores, diferentes tallas. Todos estos datos se los tenemos que ir dando. Las variaciones, porque podemos tener exactamente el mismo producto y tú le das al usuario a elegir entre un color u otro, que sea blanco o negro, que sea talla S o talla M. Todas estas cosas nosotros somos los que los tenemos que decir. Una vez que tenemos todas las variaciones, podemos elegir y podemos colocar a cada una sus especificaciones. Podrían ser todas iguales, cambiando solamente el color, o puede ser que el blanco sea más barato y el negro sea mucho más caro. Todos estos datos es ir uno por uno con todas las características del producto. Y al final, sin habernos metido en lo que es la estética, sin hacer añadir al carrito y ya estaría. ¿Se me oye, eh? Sí, se te había cortado durante un momento. No sé cuál es la razón. No, pero ahora sí que ahora ya se te oye. Espera un segundito que creo... No se me está oyendo. Pero vamos, ha sido 5 segundos, ¿eh? Bueno, ir pensando preguntas, dudas, consultas, ¿eh? Que esto ya está finalizando. Un segundito. Sí que se te escucha, ¿eh, Mamen? ¿Ahora me oís? Sí, sí, sí. No te escucho. Ahora no. ¿Ahora me oís? Ahora Soy sí. yo. Ah, Ahora vale. no. Qué susto. Es intermitente. No sé. Vamos a intentar seguir si... Sí, 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 intenta seguir. Nos vamos a las formas de pago, ¿vale? Como os decía, podéis contratar lo que queráis. Por defecto viene la transferencia, el pago por cheque, el contrarreembolso, PayPal. La transferencia, eso sí que tenéis que hablar con vuestra entidad bancaria para que os facilite la conexión entre la página web y vuestra entidad bancaria. Pues nos dan un código que se junta con la parte de WooCommerce y sería con eso suficiente. Eso sí, tenemos que adaptarnos a las necesidades de la página web, pero no podemos salirnos de lo que nos dice nuestra entidad bancaria. Si vamos a hacer una tienda online, yo recomendaría poner un buscador. Encontramos muchas páginas web por ahí que a la hora de comprar no encuentras un buscador. Si tenemos muchos productos, lo normal es que facilitemos a nuestro público cómo llegar. ¿Cómo hacemos el proceso de compra? Esto tiene que ser
llevar de la mano al cliente, ¿vale? Añadir páginas de agradecimiento y hacérselo lo más sencillo posible. Queremos a veces hacer unas páginas tan bonitas, que complicamos la experiencia y la experiencia del cliente es fundamental. Si encuentra fácilmente lo que está buscando y nosotros le facilitamos de todas las maneras, como os decía, pues un chatbot. El chatbot es el simbolito este que encontramos ahora muchas veces abajo, que hay alguien que chatea contigo y te dice, estoy aquí si me necesitas. O tengo una línea de WhatsApp para atender al cliente. O sea, inmediatez para llevarlo de la manita todo el tiempo. Vale. KPIs. Esto fundamental. Antes de empezar, después y entre medio. Se trata de medir todo lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que saber, porque si no tenemos unos KPIs, no tenemos forma de medirlos y esto hay que sentarse y pensar antes qué es lo que nos va a venir bien. Por ejemplo, número de ventas. Si mis ventas cada vez son menores, evidentemente no me está funcionando bien. Si el porcentaje de visitas que acaban convertidas en ventas va cambiando, va subiendo o va bajando, nosotros veremos las diferencias. ¿Cuál es el valor medio de la compra de nuestros clientes? Porque si no medimos, no sabemos si nos estamos equivocando. Al final de mes tenemos unos resultados, pero no sabemos por qué ha sido. Si ha sido por azar, lo estamos haciendo bien, dónde se ha podido perder nuestro cliente, tenemos que ver si llegan hasta el carrito de la compra, pero resulta que al final no compran, tendremos que averiguar qué es lo que ha pasado. Todo esto no se puede hacer si no mides. Lo más importante, ¿qué acciones vamos a tomar después en función de lo que los KPIs nos digan? Hay que ir modificando nuestra estrategia, nuestro plan de comunicación y marketing en función de esto, porque puede ser que nosotros pensemos que nuestro producto estrella es este, el que sea, y resulta que nos damos cuenta que ese lo han comprado dos. En cambio, teníamos una cosa que no le hacíamos ni caso, pero la pusimos por casualidad y resulta que es lo que más ha vendido este mes. Pues a lo mejor nuestros esfuerzos de publicidad en redes sociales o contándole a todo el mundo tienen que ir un poco más por ahí y a lo mejor dejar un poco este producto o intentar averiguar por qué nos está vendiendo. A lo mejor es tan sencillo como que el color no encaja porque no se lleva. Son miles de cosas, pero si no marcamos unos KPIs es imposible que nosotros sepamos todo esto. La analítica es fundamental. Métricas cruzadas. A ver, escucharéis de todo. Hay gente que prefiere una sola métrica. Para no tener que liarse la cabeza, yo os recomendaría una métrica interna y otra externa. Google Analytics nos va a facilitar un montón de datos para poder medir. Es cuestión de meterle el código a la página web. Y Jetpack es un plugin, es otro trocito de código que nosotros ponemos dentro y podemos analizar desde dentro. No está de más cruzar datos para saber y ver dos versiones. Suelen ser muy coincidentes, pero tener en cuenta que Google Analytics no mide lo de hoy. Puede ser que si te haya salido de tu página te cuente como uno porque no has interactuado, solo has entrado. Entonces hay datos que muchas veces se pierden. Esto nos daría para 3 webinars por lo menos y mucho más. Y bueno, quería deciros un poquito que como parte práctica tenéis muchas herramientas gratuitas. Aquí tenéis alguna, pues Office Online, si no tenéis la licencia del Office oficial, Canva, que nos ayuda con imagen, Jim, que es una especie de Photoshop, pero gratuito, Photo Editor de imágenes. Preocuparos también por animaciones y vídeos, ahí tenéis unos cuantos. SEO, que es fundamental, y no os dejéis las redes sociales que van a ser un buen apoyo para vosotros, siempre. Aquí os dejo un poco, como he hablado mucho, muy rápido, os hago un poquito el resumen. Analizar siempre el escenario, ver la situación, y esto os tiene que servir igual ahora que cuando se haya pasado todo esto y estemos donde quiera que estemos. Tenemos que estar siempre pendientes del análisis de la situación. También tenemos que mirar un poco a la competencia, que esa parte va en la parte del plan de comunicación y no hemos comentado, pero fijaros mucho en estas cosas. Ser fundamental con la parte social, la comunicación y tener clara cuál es la estrategia. Y creo que como me he pasado un poquito que ya a mí me gusta mucho hablar, pues eso, daros las gracias. Y aquí tenéis mi correo electrónico y para lo que necesitéis. Y ahora si tenéis alguna duda que podamos resolver así de forma rápida y os pueda ayudar,